A ver, ¿qué es lo que de verdad mantiene unida a una sociedad? No son solo las carreteras o los edificios, ¿verdad? Hay algo más, una especie de arquitectura invisible hecha de moral, de ética y de leyes. Hoy vamos a explorar precisamente esos cimientos ocultos que guían cómo convivimos. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta. ¿Cómo es posible que logremos cooperar y construir algo juntos? La clave, como vamos a ver, está en una serie de, digamos, planos y estructuras que compartimos muchas veces sin darnos ni cuenta. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. El pegamento de la sociedad, su esqueleto, por así decirlo, se basa en sistemas de reglas que todos compartimos. Es que sin ellas la cosa sería un auténtico caos. Estos sistemas, que llamamos normativos, son básicamente los códigos de conducta que nos organizan y estructuran como sociedad. Pero ojo, no están ahí solo para evitar conflictos, van mucho más allá. Se trata de desarrollar un control sobre nuestro comportamiento para que la vida en común sea posible. Y el proceso para llegar a eso es súper interesante. Tiene como 3 pasos. Todo arranca con lo que se llama unidad de acción, o sea, que todos actuemos más o menos con la misma intención. A partir de ahí pasamos a la cooperación, a participar en un proyecto común. Y el resultado final, pues la integración, ese sentimiento de, oye, pertenecemos a un grupo. Muy bien, si las reglas son la estructura de este edificio social, los valores son los cimientos, la base de todo. Todo lo demás se construye encima. Pero claro, ¿qué es exactamente un valor? Vamos a verlo. Un valor no es un objeto que puedas tocar. Es más bien una cualidad, algo que nos permita realizarnos como personas. Piensa en la justicia o la honestidad. Cuando actuamos así, no solo afecta a los demás, sino que nos define y en cierto modo nos hace mejores. Y para que se entienda bien la diferencia, vamos a poner un ejemplo muy simple. Empecemos con un hecho. Pedro conduce un coche. Ya está. Es una descripción pura y dura, objetiva. No hay opinión, solo un dato. Pero ojo al cambio ahora. Si decimos, Pedro conduce con prudencia, la cosa cambia. Ya no estamos solo describiendo. Prudencia no es algo que se vea como el coche, es una valoración que estamos haciendo sobre cómo actúa Pedro. Y aquí, en este último paso, es donde todo encaja. Ese valor, la prudencia, la seguridad, se acaba traduciendo en una norma concreta. Hay que detenerse ante un semáforo en rojo. Fijaos que esto ya no busca informar, no, busca dirigir directamente lo que hacemos. Claro, la pregunta del millón es, ¿y de dónde salen estos valores? Aquí hay un debate filosófico enorme. Por un lado está el objetivismo, que dice que los valores, como la justicia, existen por sí mismos, como si fueran leyes de la física, y nosotros solo los descubrimos. Y por otro, el subjetivismo, que defiende todo lo contrario, que los valores los creamos nosotros, que no existen si no hay alguien que los valore. Vale, hemos hablado de los cimientos, que son los valores. Ahora vamos a subir un nivel, a los grandes pilares que sostienen nuestra conducta, los principios. Es que los principios no son reglas de haz esto o no hagas aquello, son más bien como una brújula. Son fundamentales, sí, y muy generales. Nos dan una dirección, un norte, son abiertos, aspiracionales, nos marcan un ideal al que tender, pero no te dictan cada paso exacto que tienes que dar. Y este de Kant es probablemente uno de los principios morales más potentes y conocidos. Usa a la humanidad como fin y nunca como medio. Fijaos que no dice no mientas los martes o ayuda a esta persona en concreto. No. Es una guía universal, fundamental, que se puede aplicar a un montón de situaciones diferentes. Entonces, aquí está la clave de todo el asunto. ¿Cómo se pasa de esa brújula tan general, de un principio, a las normas concretas que usamos todos los días? Pues aquí se ve la diferencia de maravilla. Mientras que los principios son eso, fundamentales, generales, abiertos. Las normas son todo lo contrario. Son secundarias, muy específicas, cerradas y definitivas. Por ejemplo, la norma no robes nace del principio más general del respeto a la propiedad, pero es una instrucción muchísimo más concreta y directa. Y en la vida real todas estas normas las podemos agrupar en 3 grandes códigos. Primero está la moral, que se enfoca en lo de dentro, en la conciencia, y tiene poca fuerza para obligar. Luego está el derecho, que se centra en lo que hacemos, en nuestras acciones externas, y ahí sí que hay una coacción alta, claro. Y por último los usos sociales, la cortesía, por ejemplo, que también regulan lo externo, pero con poca coacción y para temas, digamos, menos importantes. Venga, pues ahora vamos a bajar toda esta teoría, toda esta arquitectura al mundo real, a ver cómo se aplica esto en el día a día, en el trabajo y en los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Mirad, cualquier profesión tiene, por así decirlo, 2 tipos de bienes. Por un lado están los bienes internos, que son la verdadera razón de ser de esa profesión. Para un médico es curar, para un profesor es educar, es el propósito.
Y luego están los bienes externos, que son pues las consecuencias secundarias, el prestigio, el dinero, el poder. Y justo aquí, al entender esa diferencia, es donde podemos definir la corrupción de una forma muy precisa. La corrupción aparece cuando se le da la vuelta a la tortilla, cuando los bienes externos, el beneficio personal, la pasta, la influencia, se ponen por delante de los bienes internos, del verdadero propósito de la profesión. Es básicamente traicionar la razón de ser de tu trabajo. Y esto nos lleva al que quizás sea el gran desafío de nuestro tiempo. En sociedades tan plurales, tan multiculturales como las nuestras, ¿cómo construimos un marco moral que sea compartido? Si cada uno tiene sus propios valores, ¿cómo narices nos ponemos de acuerdo para colaborar? Bueno, pues una posible respuesta está en lo que algunos filósofos llaman una moral civil o una ética de mínimos. La idea no es que todos pensemos igual o tengamos las mismas creencias, para nada. Se trata de identificar unos valores básicos compartidos por todos que nos obliguen a colaborar para que la sociedad funcione y mejor. Así que nos quedamos con esta pregunta en el aire, que es potentísima. En un mundo con tantísimas culturas, ¿en qué ética de mínimos podemos estar todos de acuerdo? No se trata de encontrar una única respuesta correcta, sino más bien de empezar el debate. ¿Cuáles son esos valores esenciales, ese mínimo común denominador que nos puede unir para construir una sociedad justa para todos, sin importar de dónde vengamos o en qué creamos?